Bueno, nos hemos reunido aquí tres personas, dos periodistas, una internacionalista con especialidad en Derecho Humanitario Internacional, para analizar de manera concienzuda el caso de los migrantes de Güiria. Ha sido un tema muy polémico, muy controversial, debido a que se han establecido responsabilidades de manera muy sui generis. Y lo que queremos es detallar qué es lo que está pasando. Los migrantes de Güiria ha sido un tema muy delicado, pero también muy emocional. Para ello tenemos invitada a Nairobi Rodríguez, periodista de investigación, quien está ubicada en el estado Sucre, ha estado directamente vinculada a las víctimas en Güiria, en Irapa, conoce el caso en detalle. Ella, por supuesto, nos va a relatar exactamente qué ha sucedido. Y desde Barcelona, España, tenemos a la doctora, a la abogada Corina Cortés, especialista en Derecho Internacional, en Derecho Humanitario Internacional. Y desde Miami, Gabriela Aguilar, periodista de investigación y con una especialización en Derecho Humanitario Internacional. Nosotras tres vamos a tratar de entender o explicar de una manera muy sencilla qué es lo que ha estado sucediendo para nuestra audiencia. Yo creo que debemos empezar por Nairobi. Nairobi, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, Gabriela. Buenas tardes, Corina. coméntanos entonces, tú que has estado en contacto y siguiendo el pulso de este caso, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad hasta hoy? Primero hay que contextualizar que el caso de los migrantes desaparecieron en alta mar después de ser retornados de Trinidad y Tobago en las primeras semanas de diciembre no es un caso aislado. Es una situación que se viene viviendo en el estado Sucre desde el año 2016, que compone muchas aristas porque no se trata solo del tema de personas que hacen una migración forzada debido a la crisis, sino que también hay un componente de tráfico de personas que está involucrado en torno a estas salidas masivas, porque son salidas masivas que se hacen desde los diversos puertos o playas en el oeste del estado Sucre, que colinda hacia las aguas de Trinidad y Tobago, como son los municipios Valdés y el municipio Mariño, en los poblados de Güiria y de Irapa del estado Sucre. Es decir, que no se trata de una situación nueva, que sí está motivada por la creciente crisis socioeconómica que se vive en Venezuela y que se ha ido agudizando con el paso del tiempo hasta decantar no solamente en una situación en donde las personas no tengan acceso a una alimentación balanceada o a puestos laborales o a brindarle servicios básicos de seguridad a los miembros de su familia, sino que va más allá porque existe hasta la imposibilidad de adquirir cualquier tipo de alimento si no hay si las personas no manejan algún tipo de moneda internacional. También está la situación de este tipo de migrantes temporales que viajan hacia Trinidad y Tobago para comprar los alimentos que por las vías regulares no van a llegar hacia estas zonas que son las más alejadas del estado Sucre. No se trata de una situación nueva, se trata de una situación írrita que viene ocurriendo muchas veces con anuencia de las autoridades venezolanas, sobre todo en materia de seguridad. Eh, Se habla de tarifas, se habla de precios o pagos que hacen los migrantes para poder salir de forma ilegal, muchos de ellos sin la documentación adecuada y sin haber tramitado tampoco algún tipo de visado o de permiso en Trinidad y Tobago para su permanencia. Estas embarcaciones salen de manera constante, es decir, que ni aún durante los meses que ha habido restricciones de zarpes y de movilidad, tanto entre los municipios y estados acá en Venezuela como a conexiones internacionales, esta situación ha mermado. Y no solo se vive desde Güiria del estado Sucre, aunque la población haya sido la protagonista de esta nefasta noticia en esta ocasión, sino que es algo que ocurre desde otros estados donde también hay puertos que se pueden trasladar, desde donde se pueden trasladar a las islas ABC. Es decir, no solo hacia Trinidad y Tobago, sino también hasta Curazao y hasta Aruba, entre otros destinos. Es decir, que ocurre en el estado Sucre, como ocurre en el estado del Tamacuro y en la frontera con el estado Monagas, y ocurre también en el estado Falcón. Entonces, esta situación de los mal denominados balseros venezolanos
No es algo que ocurrió específicamente con el caso de los 16 niños que permanecieron en alta mar desaparecidos por un lapso de 48 horas en promedio, luego de ser deportados o expulsados de Trinidad y Tobago, y que se acrecentó, se agudizó con una situación nefasta, como la desaparición de más de 70 personas en alta mar en 2 embarcaciones, según comentan los familiares, y el hallazgo de al menos 33 cadáveres de estas personas que viajaban desde Güira hasta Trinidad y Tobago en situaciones ilegales. Las condiciones de pobreza extrema que se viven en el estado Sucre, aunado a la falta de alimentos y oportunidades laborales, ha sido el principal detonante. De hecho, en esta oportunidad, los 30 cadáveres hallados en distintas partes del mar pertenecían a una misma comunidad, pertenecían a la población de Güiria, uno de los principales puertos de exportación de acá del estado Sucre, una de las principales fronteras también del país con Trinidad y Tobago, pero por el puerto de Güiria no solo zarpan embarcaciones con personas nativas del estado Sucre, sino que muchas personas de muchos estados del país viajan hacia Güiria para poder salir de manera legal o ilegal, porque también hay zarpes legales, o había zarpes legales en embarcaciones totalmente permisadas, que viajaban desde Güeres hacia Trinidad y Tobago, o en su mayoría zarpes ilegales en embarcaciones precarias, donde hay una sobrepoblación o una sobreventa de espacios, personas que van arrimadas unas encima de las otras, exceso de equipaje. Vale también destacar que desde Güeres hay mucho contrabando de extracción, entonces cualquier cosa que las personas nativas de la comunidad crean que pueden ser comercializables en Trinidad y Tobago a cambio de obtener algún tipo de dólares, ellos van a salir y van a vender eso, y eso va también cargado a las embarcaciones. Entonces, es todo un negocio que involucra no solamente a las personas que tienen una embarcación y que se toman el trabajo de trasladarlos de manera ilegal. Es un negocio que involucra al que presta los motores, al que busca los mecanismos para buscar alguna forma de falsificación de pasaportes. Está el negocio del tráfico humano también, de la trata de personas, sobre todo de adolescentes y mujeres jóvenes que son llevadas, algunas con conocimiento, algunas bajo engaños y secuestros, hacia la explotación sexual en Trinidad y Tobago. Es todo un compendio de cosas que se suman a este tipo de salidas que ocurren desde Güiria con mucha frecuencia, desde Irapa en menor medida, y desde los estados del Tamacuro y Falcón también con bastante frecuencia, aunque teniendo como destino no solo Trinidad y Tobago, sino también Aruba y Curazao. Bueno, mejor contextualizado imposible, y nos sirve la mesa para que Corina nos explique jurídicamente qué son los canales regulares, qué son los canales humanitarios, qué son los migrantes, qué son los refugiados, se dan deportaciones, qué son las expulsiones, qué son las devoluciones. O sea, hay un compendio de preguntas que vienen a mi mente, porque bueno, definitivamente hay unas víctimas, pero también hay un marco jurídico que hay que entender y a cuál acceder para saber dónde se ha cometido la violación de los derechos humanos y dónde ha habido la falta por parte de estos migrantes para obtener un puesto o un lugar en otra nación. Hola, bueno, principalmente, bueno, muchísimas gracias Nairobi porque nos has dado una contextualización fantástica para poder hablar del tema. Hay que entender el escenario en el cual se está desarrollando todo este evento que tiene que ver o que involucra a Venezuela y a Trinidad. Primeramente, Venezuela como tal, ya las instancias internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, la misma Organización de Estados Americanos, la comunidad internacional en general, ya ha dado el pistoletazo, digamos, y ya ha nombrado la situación de Venezuela como una emergencia migratoria. Emergencia migratoria es todo aquel fenómeno a través del cual hay un volumen importante de personas que se encuentran desplazándose fuera del territorio de una nación hacia otra nación por el motivo que sea, ¿ok?
El hecho es que Venezuela se le denomina emergencia migratoria porque estamos viviendo una crisis humanitaria. El hecho de que se viva una crisis humanitaria lo que invita es a la comunidad internacional a prestar asistencia a los venezolanos, asistencia humanitaria. ¿Y esto qué significa? Que exista la recepción por parte de otro país dentro de lo que son los campos de asistencia humanitaria, la flexibilidad a nivel de recopilación de datos y el permitir el ingreso de venezolanos en su territorio, el cumplimiento de las normas y los derechos fundamentales, o sea, que tenga que ver con el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos en esa situación humanitaria. Pero hay que entender que el hecho de que nosotros tengamos una emergencia migratoria y una situación de crisis humanitaria no significa que no haya otros espacios de vigilancia, porque es precisamente en estos escenarios en los cuales también existe el crimen internacional. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso de Venezuela y Trinidad? Que precisamente por su cercanía geopolítica, por su cercanía a nivel de mar, sí, ha habido un movimiento de ciudadanos venezolanos en búsqueda de mejores condiciones de vida, que ingresaron en su momento al territorio de Trinidad, que durante muchísimo tiempo fueron recibidos sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitación. Pero hay otra realidad que era la que comentaba Nairobi y es cierto. A medida que esta emergencia migratoria ha venido en crecimiento, ha venido increciendo también el tráfico humano, el narcotráfico, el tráfico de armas y todo lo que esto involucra también ha venido incrementándose y fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque estas son las situaciones en las cuales se dan estos eventos con mayor repetición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál ha sido el elemento que son las interrogantes? Cuando nosotros hablamos de los canales humanitarios, estamos hablando de un proceso en el cual el desplazamiento de las personas fuera de su territorio, dentro de su territorio, en algún momento son asistidos por organismos no gubernamentales o por instancias de carácter humanitario. Y nosotros lo vemos también aquí en Europa, por ejemplo. Todos los que vienen en balsa hacia España son recibidos de repente por grupos de asistencia humanitaria, que son los que llevan el récord, el registro de quiénes son las personas, cuántos son los menores, cuáles son las mujeres, que son las que se encargan de dar alimento, de distribuir kits médicos y prestarles toda la asistencia humanitaria que se requiere. ¿Ok? Los estados, dentro de estos canales humanitarios, tienen ciertos niveles de receptividad y entienden lo que tienen que hacer porque ya se sabe que estamos hablando de canales humanitarios. Esos son los canales humanitarios, que no necesariamente llegan a través de una zona regular, pero sí llegan a través de una zona humanitaria. Y en numerosas ocasiones hay en ese territorio oficinas de asistencia humanitaria para la recepción de estas personas, que al momento de que llegan, allí hay funcionarios de asistencia humanitaria para estos ciudadanos. ¿Ok? Los canales regulares son los canales que tienen que ver con aeropuertos, puertos, zona de recepción de cualquier extranjero que se encuentre en el territorio, donde están las oficinas de migración, y que nos guste o no, el permitir el ingreso de un ciudadano al territorio va a depender de esos funcionarios migratorios. ¿Ok? No estoy diciendo con esto que sea justo o injusto, pero es la norma. De hecho, hay un pacto internacional que se llama ahora el Pacto Internacional para una Migración Ordenada y Coordinada, donde se dice que los estados tienen que poner la menor restricción y la menor limitación posible para que los ciudadanos puedan ingresar a su país. La misma CEPAL ha hablado del aporte que representa para la productividad el migrante. Hay nuevas normas por parte de la misma Organización Internacional del Trabajo que tienen que ver con la protección de estos migrantes dentro de las condiciones laborales. Pero esto no tiene nada que ver con estos canales irregulares. ¿Cuáles son los canales irregulares? Los que nosotros a nivel coloquial conocemos como los caminos verdes. Las zonas en las cuales no hay inspección, no hay funcionarios, no hay vigilancia internacional, no hay organismos humanitarios, no hay ningún tipo de supervisión de tránsito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos canales irregulares
Cuando hay algún tipo de buque, avión, automóvil, caravana, lo que sea, que está atravesando por estos canales irregulares, los estados tienen dos alternativas. Ojo, dentro de lo que son los principios de las relaciones internacionales. O me hago el de la vista gorda y no me importa en lo absoluto lo que suceda y me lavo las manos porque no forman parte de mi soberanía. O defiendo mi soberanía porque yo no sé qué es lo que está ingresando allí. Como te digo, no significa con esto que sea justo, porque no estoy hablando de valores de justicia, estoy hablando de preceptos de política exterior y que se manejan en todas partes del mundo. Se manejan entre Estados Unidos y la frontera de México y Guatemala, se maneja en México con respecto a lo que es Guatemala, se maneja entre Venezuela y Colombia, se maneja entre Uruguay y Argentina, se maneja en todo lo que tiene que ver con Europa y todos los que vienen del Magreb, tiene que ver directamente con Siria, o sea, es una cosa que forma parte de prácticas internacionales. Ahora, en el caso de Trinidad y Tobago, cuando ingresan al territorio los migrantes venezolanos y no queda un registro, quedan detenidos y no hay un registro, no queda nada por escrito, ¿qué situación representa esto para los migrantes? Porque si bien es cierto que están detenidos y están en una zona donde no se les permite el acceso ni siquiera a una llamada, ni a un abogado, ni a nada de esto, están dentro del territorio, deberían entonces tener una debida asistencia, tanto jurídica como humanitaria. ¿Qué pasa en estos casos? Y luego, Y otra pregunta también al respecto, porque la situación con los detenidos o con las personas detenidas por estar ilegales en Trinidad y Tobago tampoco es nueva. Y hay un cúmulo de personas que permanecen en una especie de limbo jurídico en la isla y tienen años que, por lo menos últimamente hemos visto que Trinidad y Tobago expulsa o deporta a los venezolanos que entran de manera ilegal, pero no ha sido la situación con respecto a un grupo muy grande de venezolanos y también de mujeres que fueron llevadas a migración después de ser víctimas del tráfico humano, que permanecen todavía en esa situación jurídica de encarcelamiento sin que se les tenga un procedimiento legal, sin que se les celebre un juicio o sin que sepa si van a ser deportadas y devueltas a su país de origen. Y quisiera también aclarar ese tipo de situaciones porque no se trata solo del caso puntual de las personas o de los 30 cuerpos hallados por entrar de manera ilegal a Trinidad y Tobago, sino de una situación que ha sido constante durante los últimos 4 años y que por todo indica que seguirá siendo o que será una situación persistente en los próximos tiempos también. Claro, fíjate, nosotros hasta ahorita yo lo que he querido hablar es el punto de lo que significa las zonas de tránsito y lo que significa la recepción de migrantes en el caso de Venezuela y Trinidad a nivel general, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de lo que sucede cuando ya la barca o cuando ya el migrante proveniente de Venezuela en una situación de emergencia migratoria llega a territorio trinitario, ¿ok? O llega a cualquier zona. Primeramente, existe el deber por parte de todos los estados de que así haya una devolución o se le permite un ingreso, de llevar un registro del ciudadano que está ingresando a su país. En el caso de que sea de manera irregular, el deber ser es que el Estado que está recibiendo estos migrantes se ponga en contacto con oficinas o de asistencia humanitaria, como puede ser en este caso ACNUR, como puede ser en este caso Cruz Roja Internacional, como puede ser en este caso cualquier organismo no gubernamental de asistencia a estos ciudadanos, o con funcionarios del Estado de los cuales están saliendo estos ciudadanos. Entendemos que en el caso de Venezuela esto resulta bastante complicado porque estamos en una situación de una emergencia humanitaria que además es una emergencia política. Y supongamos que el Estado venezolano, la gente tiene miedo de que el Estado venezolano se entere de que se salió de su país, independientemente de las condiciones que sea, sobre todo cuando han sido víctimas de trata, cuando han sido personas que en algún momento han traficado con algún tipo de productos que no son productos que se les permite su comercialización a fin de la supervivencia. Pero estas personas, el Estado, tiene el deber de llevar un registro de estas personas. ¿Ok? Segundo,
Supongamos que se dé el caso de la devolución. Aun cuando se dé el caso de la devolución, como principios fundamentales de derechos humanos, como tal, dentro de las mismas declaraciones de los derechos humanos, existe el respeto a la vida, la integridad y la dignidad. Esto es un derecho, esto es un elemento universal. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que en ese proceso de devolución, mientras esté bajo mi territorio soberano, a esta persona no se le van a violar esos derechos fundamentales. Y esto implica que no se les va a retener el pasaporte, que se les va a permitir la identidad, que se tienen el derecho a una llamada y a comunicarse con quienes ellos consideren que se tienen que comunicar. Y sobre todo en este caso del COVID, recordemos que el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha elaborado un manual y una guía de asistencia para los migrantes en el caso de COVID, donde también tienen derecho a que se les haga una prueba para ver si se encuentran contagiados de COVID o no, y darle una asistencia sanitaria mínima. ¿Ok? Eso es una cosa que es inalienable e inalterable para cualquier ciudadano, así sea migrante regular o migrante irregular. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa con los menores? ¿Qué pasa con los menores que han estado privados de libertad, que son menores de edad y que, bueno, están en una condición también tan delicada? Fíjate, continuando con esto para luego ir en la parte de los menores, lo que son los centros de internamiento. Los migrantes, por muy regulares o irregulares que sean, no han cometido delitos, son migrantes. Y por lo tanto, no se les puede considerar detenidos. Se les tiene que considerar que se encuentran en centros de internamiento. Los centros de internamiento son centros de asistencia al migrante, el cual mientras se regulariza su situación, no pueden entrar al país y están esperando para ser devueltos, o estén en un proceso donde se tiene que dictar una sentencia para la deportación. ¿Ok? Estos centros de internamiento no son centros de penalización, y eso es una cosa que se tiene que entender. A estas personas no se les está castigando. A estas personas lo que se les está dando es un sitio de resguardo de su integridad física y dentro de todos los elementos claves en los cuales pueda sobrevivir o subsistir y convivir hasta tanto, como digo, su situación se regularice. Y dentro de estos centros de internamiento también se tienen que cumplir una serie de pautas. ¿Cuáles son las pautas? Tiene que tener todos los elementos de higiene fundamentales. Estas personas tienen derecho a una habitación en la cual dormir, y si es una habitación compartida, que cuente con todas las garantías de que se está respetando su integridad física, derecho al esparcimiento dentro del centro de internamiento, derecho a comunicarse con las personas que están afuera, si tiene algún familiar afuera, derecho a un defensor y a que se le nombre un funcionario que lo represente para ver cuál es su condición como migrante. Porque es lo que te digo, salvo que hayas cometido un delito, tú no tienes por qué tener una condición de detenido como si fueras un criminal. Y ahora, en relación a los menores, recordemos que existen dos tipos de menores: el menor no acompañado, que es lo que se conoce como el MENA, y el menor acompañado por sus padres. Cuando se comprueba de que existe un menor no acompañado, el Estado que está recibiendo esos menores tiene que darle toda la asistencia y la protección posible a este menor, dentro de los cuales está nombramiento de un fiscal de menores, nombramiento de un tutor de protección, colocarlo en un espacio donde también haya menores, darle todo lo que es la asistencia sanitaria, nutricional, educación, si en algún momento pareciera que es una larga estancia, pero sobre todo tiene el derecho este menor de reunificarse con su familia. Eso quiere decir que si su padre se encuentra en este territorio donde pasa en numerosas ocasiones, que primero se ve el padre y luego se ve el menor, es derecho del menor de ser reagrupado con su padre o su madre que está en este territorio. Pero si el menor se ha comprobado que sus padres o ningún tutor o ningún representante legal se encuentra en ese territorio en el cual él está, hay dos alternativas. El Estado que lo recibe tiene que ubicar a sus padres en el estado del cual salió, y para eso sí, por una razón u otra, hay que comunicarse con el estado del cual salió el menor, porque mientras eres menor, tú estás tutelado por el Estado. Y esto también es una norma universal. A falta de padres, quien te debe proteger es el Estado.
¿ok? Mientras sea ciudadano de ese estado. Y en ese caso, sí, reagrupar al menor con sus padres dependiendo de dónde se encuentre. Lo que no se les puede nunca es someter ni a uno ni a otro a condiciones infrahumanas. Así de sencillo, porque eso sí es un delito contra los derechos humanos. Eso es una violación de todas las normas de los derechos humanos, es una violación de todas las convenciones en relación a la protección del menor y es una violación a los preceptos del derecho migratorio que se está cumpliendo en estos momentos. Ahora, ¿cuáles han sido los actos violatorios en los que ha incurrido Trinidad y Tobago hasta el momento? Bueno, el principal delito ha sido el no notificar la condición de los ciudadanos venezolanos que están llegando a su territorio, porque esto ya es una responsabilidad y una obligación del Estado, sea regular o irregular. Esa es la primera violación. Segundo, en el caso de los menores y en el caso de estos migrantes irregulares, el colocarlos en centros de detención. Estas personas no tienen que ser colocadas en centros de detención, sino en centros de internamiento. Tercero, el que no se cumplan con los preceptos y con todos los pasos necesarios en relación a estos manuales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación al COVID. Cada una de las personas que llega, siendo regular o irregular, tienen que hacerse una prueba, tienen que colocarse en cuarentena, pero con todas las medidas sanitarias respectivas destinadas a preservar su vida. Cuarto, tienen que tener toda la asistencia humanitaria posible. Quinto, que ya ha habido sentencias tribunalicias por parte de tribunales trinitarios, sentencias judiciales, perdón, que han dicho que hay personas que tienen que estar reagrupadas con su familia, menores que tienen que ser reunificados con sus familias en Trinidad y que hasta ahora esas sentencias no han sido ejecutadas. Entonces, esto también es una violación de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Trinidad, porque además ya hay sentencias. Además, ahora, el no permitir la legítima defensa, que la legítima defensa en cualquier parte del mundo también es una norma universal. Querría saber también sobre la responsabilidad del Estado venezolano por las omisiones que ha hecho también en torno a las tragedias ocurridas con migrantes venezolanos, sobre todo los que se dirigían hacia Trinidad y Tobago, que estaban involucrados en Trinidad y Tobago de alguna u otra manera, puesto que desde el año pasado también se reportó la desaparición o el hundimiento también de 2 embarcaciones, recordemos el Ana María y la embarcación John Luis José, una con más de casi 40 personas a bordo y una con 33 personas a bordo, de las cuales hasta ahora los familiares reclaman cualquier tipo de información al respecto porque son personas dadas por desaparecidas. Desde el año pasado hasta la época, hasta que ocurriera el hallazgo de los cuerpos de los migrantes que salieron desde Buiria el día 6 de diciembre hacia Trinidad y Tobago, no había habido un pronunciamiento de la administración de Nicolás Maduro al respecto, y la que hubo se refirió específicamente a la concurrencia de bandas de crimen organizado presentes en este tipo de acciones, sin nombrar o nombrando tímidamente o timoratamente a Trinidad y Tobago. Entonces, yo querría saber realmente cuál es la responsabilidad del Estado venezolano en torno a esta situación. Bueno, principalmente el hecho de que exista la emergencia humanitaria en Venezuela y que de hecho hay un relator de derechos humanos que acaba de visitar a Venezuela y que se encuentra en estos momentos en Venezuela, ya de hecho ha habido un pronunciamiento por parte de la Corte Penal Internacional donde Venezuela es responsable de crímenes de lesa humanidad. Esta situación migratoria es sencillamente una página más para el expediente de Venezuela en relación a lo que son los crímenes de lesa humanidad. Pero ahora, yéndonos a la parte práctica, ¿cuáles son los errores en los cuales, o cuáles son los delitos en los cuales ha incurrido Venezuela? Primero, no pedirle explicaciones a Trinidad, aunque ellos digan que están en estos momentos actuando en cooperación. Pero primeramente que esto, en relación a lo que es la parte de Trinidad, que no se le ha solicitado una investigación real y no se ha enviado ningún funcionario para proteger a los ciudadanos venezolanos en Trinidad. Segundo, desde el mismo momento en el cual se da la desaparición de estas personas en alta mar y que se encuentran estos cadáveres y que se sabe que hay casos de tráfico humano en Venezuela, el deber ser es colocar policías de resguardo de frontera
y funcionarios destinados a proteger a la población venezolana. ¿Por qué? Porque por muy desesperado que tú estés para salir de tu país, tienes que entender que existen una serie de riesgos. Y el hecho de que no se coloque ninguna caseta de vigilancia, aunque no exista cuerpos para evitar que se siga dando este tráfico humano, también es la comisión de un delito. Y tercero, en relación a lo que es el acceso a la información, justamente estábamos hablando esta semana de lo que es el derecho del acceso a la información. Una información no transparente, sin los datos reales, donde no se ha permitido ni a las personas interesadas, ni a las personas involucradas, ni a la sociedad en general, para que les informen qué es lo que realmente está pasando, es una violación también del derecho de acceso a la información. Entonces, digamos que hay como un abanico total de normas que se están violando por parte del Estado venezolano. Bueno, ha sido bien interesante todo el planteamiento y les agradezco muchísimo a las dos el hecho de que se hayan podido conectar para analizar este panorama de lo que han sido los migrantes venezolanos desde Wiria. No sé si quieren agregar algo más, Nairobi, si quieres agregar algo más. Sí, que ha sido bastante esclarecedor hablar netamente de los puntos legales o el marco jurídico en torno a una situación que, si bien es cierto, es bastante dolorosa y que mueve las fibras del venezolano, porque se trata de seres humanos escapando del hambre, porque es la realidad de lo que está ocurriendo, sobre todo acá en el estado Sucre, donde vivo desde el año 2005. Y desde donde es reportado, sobre todo enfocándome en investigaciones desde la situación en Wiria. También es bueno ver toda la situación desprovista un poco de la emocionalidad que puede implicar saber que hay familias que perdieron a miembros importantes de sus vínculos cercanos, porque eran personas que querían, pues, no solamente una vida mejor, sino una vida en la que pudieran por lo menos obtener alimentos de forma regular, y esa es la realidad de lo que está ocurriendo acá en el estado Sucre de Wiria. Pero hablar desde el punto de vista jurídico, de la violación de derechos humanos y de todo lo que implica legalmente, yo creo que ha sido bastante esclarecedor en torno a lo que podría presentarse en los tiempos siguientes, porque son migraciones forzadas que van a seguir lamentablemente. Corina. Bueno, lo fundamental es que nos informemos y que nos formemos. La situación de Venezuela es sumamente dolorosa, la situación de todos los migrantes en el mundo, sobre todo los migrantes venezolanos, no es una situación fácil. Pero lo que no podemos es permitir que nos enamoren y nos coloquen estrellas en los ojos. Porque al final, entonces cabría preguntarse, ¿vale la pena perder la vida? ¿Vale la pena colocarme en una situación de peligro tal, pero no solamente a mí, sino también a mi familia? ¿Cuáles son las piezas que realmente se están jugando? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios, por lo que nos dicen los amigos que están allá, vente que esto es chévere, vente que esto es maravilloso, que aquí no pasa nada. Y resulta que, sobre todo en la zona de alta mar, es la zona más sórdida, más hostil y más peligrosa del mundo. Históricamente hablando, el mar ha sido la forma de dominación, de expansión, de poderío de los grandes imperios, pero también ha sido la zona de más difícil control para las autoridades internacionales. Entonces no nos transformemos en carne de cañón, en una zona donde cuando nos perdamos, si nos llegamos a perder, ahí sí que jamás sabemos si vamos a llegar bien a ningún lado, ¿sabes? Entonces, mantengámonos a salvo. Yo pienso que lo fundamental es que nos mantengamos a salvo y mantengamos a los nuestros a salvo también. Bueno, ustedes lo han dicho muy bien, el conocimiento es poder. Les agradezco muchísimo a Nairobi desde el estado Sucre, Venezuela, a Corina Cortés desde Barcelona, España, y a ustedes por esta conexión que nos permite entonces haberles dado un panorama un poco más cierto, más esclarecedor de lo que ha sido este caso y de del peligro que implica estas migraciones irregulares. Es preferible hacerlo por los canales regulares o esperar el tiempo que sea el momento exacto y preciso. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz próximo 2021. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias.